Oxon 3 Comunicación Natural. Toyota. Renfe. Nuevo Espacio Elite. San Miguel. Coca-Cola. Universidad de Oviedo. El Ayuntamiento de Gijón y el Gobierno del Principado de Asturias. Patrocinan la 38ª edición de la Semana Negra. Hola, buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a esta nueva presentación dentro del marco de la 38 Semana Negra de Gijón, en esta Carpa de la Palabra. Bueno, seguramente algunos ya me conocéis. Mi nombre es Jesús Palacios, soy crítico cultural y colaborador de la Semana, en particular de su diario actualmente digital, A Quemarropa, que espero que todos os estéis descargando y leyendo religiosamente día tras día. Espero, confío en ello. Y bueno, pues estoy aquí también en calidad de presentador para hablar de la nueva o la última novela por ahora, la última espero que no, pero sí la nueva novela de Esther García Llobet, Los Guapos, que como muchos sabréis es finalista al premio Celsius que la Semana Negra concede a la mejor novela de fantasía, terror y o ciencia ficción, o todas esas cosas a la vez, que es un poco donde habría casi que enmarcar Los Guapos, que es un poco todas esas cosas a la vez. Y en todas partes. Ninguna de ellas, pero bien, todo al mismo tiempo en todas partes y bien. O sea, como digo, podría ser todas esas cosas a la vez y yo creo que también algunas más. Bueno, Esther García Llobet no necesita prácticamente presentación, es una buena conocida de la Semana, ya ha ganado anteriormente el premio Hamlet, ¿no? ¿No te lo has? Pues lo tienes que ganar. O sea, habrá que postularlo para el año próximo. Me han informado mal, ya se sabe que en los tiempos de Internet nada funciona. Yo debo reconocer y decir que es la primera novela tuya que leo. Soy muy aficionado al género fantástico y a la ciencia ficción, el terror. También lo soy mucho al género negro, pero es imposible abarcarlo todo y bueno, pues doy siempre un poquito más de prioridad a esos mundos oscuros y fantásticos que están en relación a ese género más, digamos, fantástico, imaginativo, terrorífico. Y por ahí es por donde me llegó la novela Los Guapos y por ahí es por donde yo me quedé absolutamente cautivado y fascinado por ella. Creo que de alguna manera en ella has salido de, no sé si de tu zona de confort, pero sí de la de los lectores. Creo que estamos muy mal acostumbrados en general a leer obras muy definidas, de géneros muy concretos, dentro de un orden. Es decir, cuando dices voy a leer una novela policíaca, voy a leer una novela negra, voy a leer una novela de terror, voy a leer una novela de ciencia ficción, esperas que cumpla una serie de requisitos más o menos concretos que la identifican como parte de ese género. Bueno, eso con Los Guapos no funciona. Es decir, yo creo que es de alguna manera una novela de eso que algunas veces se ha intentado definir como intersticial, como de géneros porosos, de cosas que están muy vecinas unas de otras y que normalmente no se comunican entre sí, pero que sin embargo, curiosamente aquí se van entrecruzando, se van deslizando y se desliza igual que nosotros al leerla de la realidad, de una realidad como muy cotidiana, muy española, muy nuestra, muy de todos los días, se va deslizando en algo mucho más extraño, más inquietante, en algo que podríamos, bueno, algunos lo han denominado realismo mágico, otros surrealismo, realismo visionario, nombres hay para todo, ¿no? Pero lo mejor es no atenerse a ninguna de estas etiquetas concretas, sino penetrar en el libro de alguna manera vírgenes, cosa que va a ser un poco difícil después de esta charla, creo, pero vamos a intentar también no hacer spoilers, no spoilers de la trama, de lo que ocurre, que a mí me parece que da como un poquito igual, sino spoilers de lo que es bueno, suele pasar, se desliza, como la literatura. Como digo, spoilers no de la trama, no de lo que ocurre, sino tampoco de, no sé, del mundo, de la atmósfera que vas creando, ¿no? No quiero, ya digo, desvelar mucho más, pero la cosa va más bien de un tipo no muy simpático y guapo que intenta aprovecharse del descubrimiento
en un camping, en unas playas de Valencia y tal, de una serie de círculos, los famosos crop circles, no sé si os suena, habéis oído, aquellos que seáis aficionados a la literatura paranormal, al realismo no mágico, sino fantástico que se decía antes, las historias bueno, ahora lo que llama Iker Jiménez el misterio, se pone así, dice, el mundo del misterio. Bueno, pues si sois aficionados a ellos, seguramente habréis oído hablar de estos crop circles que aparecen inexplicablemente en la campiña inglesa, en la campiña de Estados Unidos, y que la mayoría atribuye a la aparición o la presencia de alienígenas, ¿no? De aterrizajes o presencias ufológicas. Esto de repente aparece también en unas playas cercanas, en un camping cercano a unas playas de Valencia, y un tipo un tanto dudoso y un tanto pícaro que anda por allí decide que le puede sacar partido. Decide que a lo mejor arrancando de ahí puede montar un negocio y turistificar todavía más la zona, por decirlo así. Ese es el punto de partida, pero no es lo más importante. Lo más importante es que a partir de ahí la novela nos va, como decía antes, deslizando en un universo de posibilidades que no sabemos si se realizan o no, con una serie de personajes que pueden o no pueden ser del todo reales, del todo irreales, en unas presencias fantasmagóricas que al final realmente me hacen transitar por un terreno muy afín a la obra de David Lynch. Es como una especie de Lynch valenciano que tiene mucho encanto y tiene mucha gracia, porque es precisamente eso, convertir una parte de nuestra geografía física y también moral y de ese mundo que algunos seguramente conocéis, ¿no? del turismo de la costa, en algo que empieza a irradiar una extrañeza, empieza a provocarte como una sensación de incomodidad, de estar entre dos mundos, y de repente parece como que esos chiringuitos de playa, esas fiestas nocturnas, esos campings y esos apartamentos turísticos vacíos, abandonados, un poco balardianos también y demás, pues empiezas como a notar que parecen esas gasolineras de Lynch perdidas en la noche, esas carreteras también perdidas, y que en ese mundo, en ese escenario que parece tan vulgar, tan normal, puede pasar cualquier cosa. Puede haber quizá extraterrestres, puede haber niñas fantasma, puede haber misterios sin resolver. Y yo, bueno, espero que con esto se esté abriendo el apetito, pero a mí lo que me gustaría preguntarle a Esther directamente es en qué momento, porque se nota también que hay experiencias vividas en la novela, en qué momento decidiste que la costa valenciana, que esa parte podía convertirse en un escenario tan icónico y tan misterioso y extraño como pueda serlo la América profunda de David Lynch. Bueno, primero, muchas gracias y gracias a todos por estar aquí. La historia empezó un poco o sea, yo había ido a entrevistar a un amigo que es periodista, que es fotógrafo, y me enseñó toda la parte del Saler. Y como me gustó mucho, volví. Pero volví en temporada baja y me metí en un camping en octubre. Cuando yo cuando entré el primer día, la primera noche, me dio el tío del camping las llaves y me dijo: cierras y abres tú el camping porque es temporada baja y estás tú sola. Entonces ya me pareció una buena manera de empezar a estar en un camping en el Saler. No había más que gatos, o sea, muchas de las cosas que aparecen en el libro, que hay un gato, que hay como una sensación como de inquietud, porque había por ahí un holandés que caminaba para arriba y para abajo. Un holandés nunca es buena cosa solo. Sobre todo si es un holandés errante. Errante era porque era un camping. Entonces, y en una de las veces estoy volviendo, en vez de por la parte de la playa que estaba iluminada, vuelvo por la parte de atrás y no había luz, y era ya tarde por la noche, y una sensación que estabas atravesando. Esto va justo perpendicular a la albufera, y ves toda la albufera de noche, el mar en alguna parte, y en medio lo que está es el Parque Natural del Saler, que es una maravilla. Me parece una salvajada. Y en toda esa oscuridad no pasaba ningún coche, no había luces, y ya había algo más en mi cabeza pensando: algo tiene que pasar aquí. Entonces llego a Valencia
Y en una librería de libros de segunda mano me encuentro un libro de los Crop Circles y ya estaba todo hecho. No tuve que hacer nada más, que fue muy fácil, el libro se hizo solo. Yo me senté, ¡pum! Y en un mes y medio, también es verdad que luego me apetecía que pasara algo más. Sabía que quería que salieran los Crop Circles, que saliera un crimen, porque me gusta la idea de alguien que está buscando algo. No tanto la novela criminal negra, como dices tú, sino alguien que tiene que resolver o que buscar algo. Eso es lo que me apetecía a mí. Y a mí no sé por qué no te gusta mi personaje principal, a mí me encanta. A ver, es no guapo he dicho que, y es simpático. no he dicho que no me guste. Bueno, he dicho que es un poco sinvergüenza y un poco jeta. De hecho, me cae bien. Lo que pasa, claro, efectivamente, yo también tengo mucho amigo valenciano. Yo también. Y son de cuidado. Fiesteros. Son de cuidado, pero efectivamente Sí. me parece un personaje muy interesante y además me parece muy interesante que hayas elegido precisamente un personaje así como protagonista, porque precisamente a mucha gente le puede resultar un tanto antipático por esa actitud que tiene de intentar monetizar rápidamente aquello que es un misterio sin resolver, ¿no? Pero en efecto a mí me parece un personaje que realmente es el alma de la novela en buena medida. Sí, es un pijo venido a Venus que ya no le queda otra cosa que tener que vender su alma, que es lo que hace prácticamente cada día y no pasa nada. Entonces se encuentra que lo tiene todo a tiro hecho allí cuando llega a Valencia, ¿no? Y luego los otros personajes secundarios, que no es secundario, sino el chaval del camping, es realmente el chaval del camping que estaba en el camping cuando yo fui. El Vicente es él. Hombre, no creo que en la realidad sea así, porque es un personaje muy particular, pero está todo muy permeado con todas las cosas que me pasan cuando voy al Saler, que luego después de esa experiencia he ido más veces. A mí el Saler me parece una preciosidad. Y es como que tiene una cosa como el Pleistoceno, pero también muy futurista, precisamente por eso, porque es muy antiguo todo. Y te puedes perder y no encontrar nunca la salida. Yo, si alguna vez comito un crimen, no te dudes que acaba ahí, y luego las inundaciones terroríficas, pero también toda esa zona tiene mucha amiga, no sé, a mí me parece que habría que hacer más cosas allí de novela, me parece. No solo de novela, yo creo que realmente es una obra muy cinematográfica. Sí, sí. O sea, a mí me encanta tu estilo literario, que no Gracias. había realmente frecuentado antes, como decía, pero me ha gustado mucho la precisión narrativa, me gusta mucho la construcción, porque además suele pasar que cuando empleamos estos términos de realismo mágico, realismo fantástico, visionario, enseguida, lógicamente, por asociación con la literatura latinoamericana y con otros ciertos tipos de escritores en castellano, tendemos a pensar en un estilo muy barroco, en un estilo muy evocativo, muy adjetivado, con frases muy largas y demás, y esto es justo todo lo contrario. Sí. Tienes un estilo fantástico, muy moderno, absolutamente sintético, que a mí me recuerda muchas veces, pues no sé, el estilo de Joan Didion, de Bret Easton Ellis, de gente así, y francamente es una cosa, bueno, él realmente Vale, es como yo lo veo, sí. y es una de las cosas que me ha cautivado de la novela, esta capacidad de narrativa, de síntesis y de crear imágenes muy potentes con muy pocas frases y sin acudir constantemente a las metáforas recargadas, a los símiles, que yo creo que están como un poco lastrando en buena medida la literatura en lengua castellana actual y en muchos casos la que entra dentro del apartado de fantasía, terror, ciencia ficción, como lo queráis llamar y demás, está ahí como lastrando, ¿no? Y en cambio tú has ido muy directa al meollo. Este lenguaje, cuéntanos un poco cómo Pues, llegas a él. A mí todo el mundo me dice lo mismo, ahí como me ha gustado tu libro, qué cortito es. Yo creo que casi que es quiero decir, a mí también me gusta leer literatura que te puedes llevar en un solo día, ¿no? La sensación de que te puedes coger una historia en una mano y te la llevas. Tengo otro libro anterior que se llama Sánchez, 2 libros anteriores que también pasan en una sola noche. Y a mí me gusta todo lo que es que sea conciso. Y me gusta el nivel periodístico, en el que no hay muchos, no me gusta enrollarme, no me gusta, si me voy por las ramas es porque no sé a dónde me va a llevar la rama esta. Yo cuando me pongo a escribir nunca sé dónde me va a llevar la historia. Tengo más o menos pensado, pero nunca nada cerrado. Entonces me apetece, si me desvío es porque el desvío me apetece, pero normalmente intento ir como muy sota caballo rey, porque si no me aburro. Y además cuando voy por la mitad ya tengo la idea de la siguiente. Y por eso quiero acabar la anterior.
Es que es eso. Sí, voy deprisa cuando escribo. Que efectivamente yo creo que, aparte de todo, es una virtud en estos tiempos en los que vivimos el poder, como decías, leer la novela pues prácticamente en una tacada. En una sentada, sí. Exactamente, y quedarte con la sensación de que has leído una buena historia, pero una historia que, insisto, no quiero hacer spoiler, pero no es una historia convencional. O sea, no hay un principio, nudo y desenlace estrictamente hablando. Hay como una serie de estampas, una serie de casi de cápsulas escenográficas y demás. Y luego un final que no voy a contar, pero impactante y abierto al mismo tiempo. Yo creo que la mayor característica de Los Guapos es esa ambigüedad entre lo fantástico y lo real, sí, y esa especie de posibilidad de lo imposible que no sabes si se va a concretar o no. ¿Era este el efecto que buscabas? Y si era este, ¿en qué, digamos, otros autores o películas o algo te han podido influir, llevarte hacia allá? Cuando estabas hablando de David Lynch, lo bueno que tienes es que es un crimen en un ambiente completamente extraordinario. ¿Qué es lo que hay ahí? Un cuartito para dejar las cosas, si quieres dejar un bolso, un cadáver, no sé, cualquier cosilla que lleves. Hay una encima. Puerta que se abre y digo, ay, vámonos. Pues ya estás pensando en la siguiente. Sí, ya está escrita la siguiente. Entonces, lo que me... Yo nunca pienso en género. Cuando me dijeron que estaba finalista para este premio, dije... Ok, voy, claro, cómo no, encantada, pero pensé, ciencia ficción, qué raro. O sea, también estuve en una sesión de ayahuasca como durante el confinamiento, y en esa sesión de ayahuasca me trajo uno de los que tomó la ayahuasca, luego me trajo en coche a Madrid, ¿no? Y lo curioso es que cuando él iba conduciendo y iba detrás otro chico que era la primera vez que había tomado ayahuasca, y tenían unos ojos que no hacía falta iluminar la carretera, ahora es como estaban como iluminados, era una sensación muy maravillosa, a mí eso me gustó mucho, pero era real. O sea, yo estuve allí, yo tomé otra cosa que no era ayahuasca, pero estaba viéndolo todo. Y la realidad exterior no tiene nada que ver con lo que estaba pasando dentro de sus cabezas, pero ellos tenían la capacidad de, en medio de un viaje a no sé, al siglo 8540, coger el móvil y mirar cosas. O sea, que estaban en una realidad como en un limbo, que a mí me pareció, dije, hostia, ¿cómo hacen esto? ¿Cómo pueden estar en un sitio y en otro? Entonces yo quería... A mí me gusta mucho el estilo periodístico, cuando he dicho Joan Didion también me encanta. Y Leila Guerriero, que también creo que está por aquí hace un rato o ahora. Entonces, me parece que tú consigues quedarte con el lector, primero, si es creíble lo que le estás contando, y segundo y tercero, creo que si hay humor, o sea, cualquier cosa que pase por lo físico lo actualiza. Si tú te estás riendo con algo que estás leyendo, te está pasando en ese momento. Entonces, a mí también me parece que el humor es muy importante. A la hora de escribir no tiene mucho humor, pero otros sí. No, pero tiene quizá un poco más subterráneo, sí. pero sí tiene gracia. Sí. Hay momentos que te levanta la sonrisa irónica un poco, ¿no? Precisamente eso, el personaje, las elucubraciones de cómo convertir aquel descubrimiento, estos crop circles que pueden o no ser sobrenaturales o ufológicos o no, y convertir aquello en un macro fiestón, en una rave para sacar la pasta. Sí. Y cómo eso también de alguna manera conmueve el mundo que le rodea, el mundo natural y demás, y se lo pone un poco como en contra. Hay como una especie de choque entre el resto de la gente que vive allí y este personaje que no se describe frontalmente, pero que poquito a poco va como ahí permeabilizando todo, y vas diciendo, a este pobre le puede pasar cualquier cosa aquí. Sí, bueno, a mí lo que me gustaba era cuando... Siempre que vas a un sitio nuevo, sobre todo si es pequeño, te da la sensación de que eres el intruso, el intruder. Pero en este caso el intruso, el que llega, viene a dinamizarlo y a hacerlo todo por... En realidad también tiene algo como de novela del oeste, el que llega, ¿no? Bueno, del oeste del este. El forastero. El forastero. Entonces me interesa la imagen del forastero que siempre viene a pervertirlo y a echarlo todo por la borda, ¿no? Es como eso, mira, que voy a quitar esto, y cómo se quedan los vasos luego todo, y luego no es verdad. O sea,
se lo lleva todo por delante. Y ese tipo de personaje me gusta mucho los caraduras, me gustan mucho los cabidas, me gusta la gente que hace lo que... Me gusta la gente que vive al margen de lo convencional, no me interesa mucho... o sea, incluso cuando hablo de Madrid nunca hablo del centro de Madrid, hablo siempre del Este Radio, y esto es una ciudad del este que es Valencia. Entonces es como lo extraordinario también en el sentido de que no es lo reconocible de Valencia ni lo reconocible de Madrid cuando escribo de Madrid, ¿no? Son personajes que se salen de la norma, total. De hecho, bueno, la novela misma se sale de la norma en este sentido, ¿no? En el de ser una obra muy sutil, muy ambigua, muy intersticial, donde lo fantástico y lo cotidiano se van entrelazando, ¿no? De una forma muy progresiva y que te va creando también en el lector una extrañeza progresiva, ¿no? Y ahí hay un momento en el que el lector puede hasta sentirse, yo creo, un poco incómodo porque intenta rellenar los huecos, pero en realidad yo creo que la novela son los huecos. Entonces, ¿cómo le explicarías a la gente que lo importante en tu novela no son los resultados, las respuestas, sino las preguntas y los huecos, los vacíos? Sí. Menuda pregunta. Puñetera. En fin, y yo te digo, tanto en Los Guapos como en Sánchez, el tema viene a ser más o menos el mismo, que es tienes que creer. O sea, tienes que creer, no tanto como una cuestión de fe, como lo extraordinario está ahí, solo tendrías que abrir los ojos para verlo, ¿no? Entonces yo siempre circulo por una carretera que no está ni en lo creíble, ni en lo extraordinario, ni en lo realista. Utilizo un vocabulario muy realista, como tú dices, para hablar de algo que es extraordinario. Entonces, en Sánchez tenía más que ver con la fe, pero no con la fe religiosa. Pero intento que las circunstancias y que las cosas que ocurren entren dentro de lo posible, pero que tengan un giro o que tengan o que tengan algo por detrás que no es del todo visible, pero que tú pienses, aquí hay algo, igual que como te he dicho la puerta esta, aquí hay algo que no sé qué es. Entonces, es como cuando en las pelis de terror estás viendo el pomo que se mueve. Yo no quiero que me abras la puerta, yo quiero que el pomo se mueva, si no, es mucho peor lo que te imaginas. Entonces, siempre me apetece que el lector tenga que poner algo de su parte y que siempre va a ser mucho peor de lo que yo le pueda poner. Sí, en efecto, yo creo que en eso también es una novela muy agradecida si entras en ese juego, que es en el que hay que entrar para disfrutar de ella, porque como decía al principio, yo creo que gran parte de los lectores e incluso de algunos críticos están muy mal acostumbrados, y sobre todo en el cine fantástico y de terror actual y en la literatura muchas veces de género actual, hay como una especie de mala costumbre de sobreexplicar las cosas y de plantear situaciones que son muy interesantes de partida, que en el último tercio de la novela o de la película acaban completamente arruinadas porque esa explicación, esos motivos, ese deus ex machina o ese logos que se le aplica resulta ser una decepción, ¿no? Siempre, o sea, sí. Claro, yo creo que para mí el ejemplo paradigmático de esto es la serie Perdidos, por ejemplo, que arrancaba estupendamente y que de repente, claro, cuando llega la última temporada y te dan la explicación, que encima es la que tú has sospechado siempre que iba a ser, porque no tenían imaginación para otra cosa, y dices, sí, para esto he estado soportando 6 temporadas. Bueno, eso no te pasa precisamente leyendo Los Guapos en ningún medio momento. capítulo de una temporada, es muy Sí, corto. no, mucho mejor que sea una miniserie de 2 episodios, que quedaría estupenda además. Pero yo creo que en ese sentido es muy necesario que haya novelas de este tipo, sobre todo, aunque como tú decías, no escribas género de forma consciente o no pretendas integrarte en un género concreto, terror, ciencia ficción, fantasía, participa un poco de todos ellos y al mismo tiempo está a contracorriente en ese sentido, porque está un poco luchando contra ese tipo de narrativa convencional, que además es muy curioso porque hace muy poquito rendíamos homenaje aquí a Mariano Antolín Rato, que bueno, es uno de los pioneros de la novela fantástica y de ciencia ficción en España, pero experimental, pero muy loca y tal, y con un lenguaje totalmente distinto, aunque luego también pasó de esa experimentación a lo William Burroughs y a lo Bitnik y tal, a un lenguaje más convencional y más construido, pero en cierto modo me recordó aquellas épocas, a esas épocas en las que uno leía autores
limítrofes dentro y fuera al mismo tiempo de la ciencia ficción y del género, como podía ser William Burroughs, Philip K. Dick, Ballard, Michael Moorcock, Marian Antolín Rato, y disfrutabas con esa tensión. Y a mí me ha devuelto esa tensión entre lo fantástico y lo que no es, entre lo real y lo irreal, que yo creo que es muy agradecida. Pues muchas gracias. Luego, en realidad, yo tampoco leo mucha ciencia ficción, pero sí veo mucha ciencia ficción. Me encanta el género. Y es verdad que hay mucha intención cinematográfica. Hay mucho guiño también, hay mucho guiño a algunas películas concretas, claro. que no voy a desvelar para que la gente disfrute, pero es verdad que si eres un cinéfilo aficionado también al género fantástico y de ciencia ficción, hay momentos que te hacen también sonreír. Pues, uy, esto me parece que... Y queda muy bien, Claro. A mí me gusta más la ciencia ficción de... Hombre, ahora la ciencia ficción en cine... Entró Gravity, todas estas pelis que tienen un tono como melancólico. Digo, no, yo me quedo con la ciencia ficción de los 80, de los 90, una ciencia ficción más popera. Es lo que me apetece. Pero es verdad que todos los guiños son... todos los guiños van dirigidos al tienes que creer, que yo creo que es lo que al final le está diciendo Lynch todo el tiempo, ¿no? Y yo creo que al final el protagonista también acaba creyendo, tiene que creer solo aunque no quiera, ¿no? Que yo creo que lo bueno es que te tengan que abrir los ojos de esta manera, a lo bestia. I want to believe, que decía I want to believe. Aquel, ¿verdad? Claro. Bueno, me dicen que ya no nos queda más tiempo, creo. Y por tanto, bueno, pues ya saben ustedes que tienen todos que creer en lo que hemos dicho aquí y que Los Guapos es una estupenda novela muy particular, muy distinta a casi cualquier otra cosa de las que vayan a encontrar en esta Semana Negra y por tanto, bueno, pues aprovechen esta oportunidad porque Esther va a estar ahora en la mesita firmando sus ejemplares y de verdad que nada de lo que hemos, o por lo menos yo he intentado explicar acerca de ella, hace honor a sus páginas, que son de las más sugestivas, inteligentes e interesantes de la narrativa española contemporánea y en particular de este mundo de los premios Celsius que se otorgan en la Semana Negra, que como decía son de novela fantástica, terror, ciencia ficción, juntos, por separado o todos revueltos como en este caso. Ahora ya sí que os pido simplemente un gran aplauso para Esther. Muchas gracias. Vayáis a que os firme el libro y aquí seguimos en la Semana Negra porque esto es imparable. Gracias. Oxon 3 Comunicación Natural. Toyota. Renfe. Nuevo Espacio Elite. San Miguel. Coca-Cola. Universidad de Oviedo. El Ayuntamiento de Gijón y el Gobierno del Principado de Asturias. Patrocinan la 38ª edición de la Semana Negra.